Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir edificando en principio que construye. Estamos hablando del mes de la edificación y hemos hablado que hay dos palabras interesantes que tienen que ver con edificación o edificar. Una es construir. Nosotros somos constructores de vidas, no solamente de la iglesia de una manera individual o colectiva. Somos constructores de vidas, también de las vidas que están afuera. Amén. La gente afuera, destruida por los problemas, por el pecado, por la maldad, por la corrupción, necesitan hombres y mujeres que construyan vidas. Aún dentro de nuestra familia, nosotros necesitamos hombres y mujeres que construyan vida. Una de las cosas interesantes en la Escritura es que cada uno de nosotros somos responsables de ser edificador y constructor de nuestras vidas. Hemos hablado y tenemos nuestras bases bíblicas para hablar de ello. Así que podemos hacerlo nuevamente. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Luego que leamos la porción bíblica, damos gracias a Dios por la palabra. Verso 10 al verso 15 son nuestras bases bíblicas donde nos enseñan que somos constructores y edificador de nuestras propias vidas. Amén. Y dice la Escritura en la autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Cita conmigo? Verso 10 al verso 15. Dice así la Escritura: conforme a la gracia de Dios, verso 10, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias por este momento tan especial, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, y la vida de cada joven, de cada niño, que hoy nos dimos cita en este lugar para estar delante de ti, para proclamar la alabanza y la adoración a ti, el único y sabio Dios. Nosotros te adoramos. Y nosotros toda esta semana, Señor, hemos visto tu bien, tu bendición, benevolencia. Hemos visto tu cuidado, tu protección, Señor. Hemos visto cómo tu mano nos ha librado aún de cosas que no sabemos, por la cual hemos apartado este momento para estar delante de ti y poder confesar una vez más que eres nuestro Dios, Señor, y el Salvador de nuestras vidas, y poder confesar que sin ti nada somos, que nuestras vidas, Señor, dependen de ti, y poder confesar una vez más, Señor, que eres el Dios que levanta del polvo al pobre y lo hace sentar junto a la roca más alta que él, y poder confesar que eres el Dios que habla verdad para siempre, el Dios que sostiene al huérfano y a la viuda, dice la Escritura, que da pan a los hambrientos, dice la Escritura, que liberta a los cautivos. Te confesamos una vez más, oh Dios, y nuestras vidas están delante de ti. Reclamamos la obra tuya
y la obra del poder del Espíritu Santo, Señor, en esta administración de tu palabra. Nosotros te damos la alabanza y te damos la adoración porque vives, reina y permanece para siempre. Y te damos la alabanza porque eres nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor. Amén. Él se lo merece. Hay 4 cosas a considerar en una construcción. La primera son los cimientos, la segunda los fundamentos, la tercera las vigas y la cuarta los materiales a utilizar. Cuando nosotros hablamos de los cimientos, Jesús habla de un mensaje figurativo y habla acerca de el proceso de una construcción para que sea un edificio firme y sólido. En cuanto a nuestras vidas, a la construcción de nuestras vidas, nosotros construimos, edificamos nuestras vidas para tener vidas firmes, sólidas y felices. Dios desea para nosotros ese tipo de vida, firmes, sólidas y felices. Así que la Escritura habla de los cimientos, y cuando nosotros traemos un pasaje bíblico como Lucas capítulo 6, versos 47 al 49, y nosotros allí comenzamos a establecer los 4 aspectos a considerar en una construcción. En Lucas capítulo 6, en el verso 47 al 49, observa lo que dice la Escritura. Y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os edificaré a quien es semejante. Los indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina, que dice, de aquella casa. Así que la Escritura establece que el que construye, el edificador, lo primero que considera o aspecto a considerar es que él hace un hoyo. En ese hoyo él ahonda un poco más y allí establece los cimientos de la construcción. Así que Jesús está hablando acerca de ahondar y está hablando de establecer el cimiento. El cimiento es algo que no se ve. Los edificios, usted ve el edificio, pero los cimientos, puede ver las bases, las columnas, pero los cimientos de un edificio no se pueden ver porque él está enterrado, lo que está debajo de la tierra. Son los cimientos. Jesús está hablando que él es la roca, porque la Escritura habla de los cimientos como la roca. En las construcciones antiguas, lo que iban a construir, ellos buscaban dónde estaba debajo de la tierra la parte rocosa o dura, y allí establecían el fundamento. Jesucristo dice en la Escritura que Él es la roca. Cuando nosotros leemos otro pasaje bíblico acerca de los fundamentos que nosotros los hemos leído en Mateo capítulo 7, verso 24 a verso 27, y leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, está conmigo, verso 24 a 27.
Dice así la Escritura. Capítulo 4. (27 al 24). Dice así la Escritura. Capítulo 7. ¿Estamos? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. En Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, observemos algo. ¿Está conmigo? Lucas capítulo 6. Dice el verso 47 al verso 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, dice la palabra, chocó con ímpetu con aquella casa, mas el que oye no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Y qué dice? Y fue grande su ruina. La Escritura nos viene hablando acerca del cimiento y el fundamento. El cimiento es aquello que no se ve, que sostiene y es el que soporta toda la construcción y todo el edificio. Y nos enseña la Escritura que el cimiento es Cristo Jesús. Sabe Dios que la vida sin cimiento es una vida insegura. Toda persona que construye su vida sin cimiento es una vida insegura. Toda persona que lleva una vida insegura, que no sabe qué hacer con su vida, eso indica que está falta de establecer los cimientos en su vida. Gracias al Señor, Él nos adelantó a nosotros los cimientos, porque Dios sabe que sin cimientos en la vida, nuestra vida es insegura. Cuando habla la Escritura que está fundada sobre la roca y que vienen los vientos, los ríos, las lluvias y choca con ímpetu contra esa casa, dice la Escritura que si no está fundada sobre la roca habrá ruina, destrucción y fracaso. Pero si está fundada sobre la roca, ella estará firme, sólida, y en el caso de nuestra vida, felices estaremos nosotros. Amén. Así que es muy importante en la vida determinar que la roca es Cristo y es el que nos da a nosotros una vida firme, sólida y feliz. Jesucristo es el cimiento, Jesucristo es la roca. Y dice la palabra que cuando vinieron los ríos, los vientos y chocaron con ímpetu contra esa casa, dice la palabra que no se pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Los cristianos firmes, que son inmovibles, son esos cristianos que fundamentan su vida sobre la roca. Los cimientos que hacen posible que nuestras vidas sean inmovibles, aunque vengan las olas de los problemas, estaremos firmes, sólidos y felices. Y eso es algo que nunca debe olvidar usted, nunca. Jesucristo habla de un pasaje bíblico, y en el pasaje bíblico Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen las personas? ¿Quién es el Hijo del Hombre?
Oh, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. Y viene Jesús y le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay algo interesante después, porque Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, y le dice, hijo de Jonás, porque lo que hablaste no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. A veces tenemos pruebas nosotros con el mismo poder infernal, pero cuando estamos fundados sobre la roca, sea el poder infernal de las tinieblas, o sea el poder del Hades y de sus tinieblas, eso va a hacer que nuestras vidas, mientras estén fundadas sobre la roca, tengamos vidas inmovibles. Puede ser que pasen situaciones alrededor nuestro que nos afecten, pero si estamos fundados sobre la roca, nuestras vidas son inmovibles. Puede ser que surjan los problemas que amenacen y golpeen nuestras vidas, pero si estamos en la roca, tenemos vidas inmovibles. Y por eso es interesante, porque Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, lo que hablaste no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. No era Pedro la roca. No era Pedro la roca. Jesús enseñó sobre eso que salió de tu boca. Eso que eres el Cristo del Hijo del Dios viviente fue lo que salió de la boca de Pedro. Jesús le dice, eso que salió de tu boca, esa verdad es una roca, y sobre esa verdad revelada a tu corazón que salió de tu boca, sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. Y le dijo a Pedro, y yo te digo, tú eres Pedro. Encontramos entonces que dice hijo de Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás. Encontramos primero esa frase y luego dice, tú eres Pedro. Usted puede observar que hubo un cambio allí, porque eso indica que Pedro no era la roca. La roca era la confesión que refirió Pedro acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca. Y lo llama hijo Simón, hijo de Jonás, y después dice, yo te digo que eres Pedro, y establece la diferencia, porque Pedro es una pequeña roca, una roca pequeña, un pedazo de piedra, es lo que significa esta expresión Pedro. Así que Pedro era una piedra pequeña, y Pedro como apóstol iba a establecer el fundamento sobre la roca, sobre el cimiento que es Cristo Jesús. Amén. Por eso la palabra coordina todas las cosas y habla de Pedro como el apóstol que iba a fundamentar, iba a traer el fundamento sobre la roca. Él como apóstol que fue llamado, que fue escogido, que caminó con el Señor y vivió con el Señor. Él era llamado a cualquier lugar donde hablara la palabra de Dios, establecer la persona de Jesucristo en cada vida y en cada persona. Amén. Así que hay una diferencia interesante. Nosotros como constructores también debemos considerar las vigas y los materiales a utilizar, que son los materiales, hemos hablado, perdurables. Hay materiales en la construcción que son perdurables y no perdurables.
En estos días, el día de antier, estaba viendo un documental de los huracanes más fuertes o los tornados más fuertes que ha tenido Estados Unidos. Y sabe de uno que fue un tornado que destruyó. Hermano, esos carros, personas que estaban en un lugar, volaban en ese tornado, carros y eran tirados por otro lado. Pero algo me llamó la atención. Muchas casas destruidas, pero había una construcción que solamente las paredes, algunas de ellas fueron rotas por el impacto que el tornado tomaba y tiraba y lanzaba sobre esas paredes. Pero la construcción no se movió. ¿Por qué? Porque tenía cimientos. Cuando tu vida sea inmovible, es porque ella tiene cimientos en la cual fundamentaste tu vida sobre el cimiento. Eso hace que tu vida sea inmovible, todo el tiempo sea inmovible. Encontramos nosotros la vida de Pedro, la vida de Juan, de algunos discípulos que la Escritura describe de ellos. Y esta gente fueron gente inmovible, porque ellos libremente decidieron fundamentar su vida en los cimientos. Amén. La iglesia existe y la razón de ser de la iglesia es predicar acerca de la roca, acerca que el fundamento que hace posible vidas firmes, sólidas y felices es el fundamento de Cristo. La iglesia es llamada a hablar de Jesucristo, es su razón de ser. Amén. Hoy vamos a compartir edificando en principios que construyen. Y ahora quiero que preste atención lo que más pueda hacerlo, por favor. Y vamos a ver cómo el que edifica, el que construye vida, cómo debe edificar. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 8, verso 1, y vaya a 1 Corintios capítulo 8, verso 1. ¿Está conmigo? En cuanto, dice la Escritura, a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor que dice, edifica. Para construir vidas, para edificar vidas, bien sea que estén destruidas por los problemas de la vida, por las pruebas o el pecado allá afuera, y para nosotros construir vidas dentro de la iglesia, bien sea colectiva o individualmente, es importante que edifiquemos en principio. En esta oportunidad estamos hablando del principio de edificar en el amor. De edificar en el amor. Jesús, cuando caminó con los discípulos, edificó en la enseñanza a los discípulos que edificaran en el amor. Porque la Escritura dice que el conocimiento envanece, mas pero el amor edifica. Es el amor que construye, que restaura. Es el amor que edifica las vidas de las personas. No, escúcheme bien, no el conocimiento es el todo. Cuando nosotros tenemos instrucción y conocimiento, la tendencia que dice la Escritura es que eso nos envanece, o en otras palabras, nos hace sentir orgullosos. Cuando tenemos conocimiento, no es que yo sé la palabra y yo soy estudiado en la Escritura.
todo conocimiento, instrucción relacionado a la Escritura, Pablo está diciendo que eso es lo que produce dentro de nosotros un sentir de envanecernos o un sentir de orgullo en nosotros. En la construcción y edificar las personas, ese conocimiento y esa instrucción en la cual dedicamos tiempo, cuando lo aplicamos nosotros a construir vida, a restaurar personas, cuando lo aplicamos a las personas, el conocimiento envanece. Lo que necesitan las personas es el amor. Amén. Alguna traducción dice que cuando nosotros tenemos conocimiento, algunos traductores dicen que Pablo dijo: sí, ustedes que tienen conocimiento son el sábelotodo. Usted nunca ha tenido un amigo, un hermano en Cristo, que él lo sabe todo. Y usted dice: allá viene el sábelotodo. Y hay gente que cree que todo lo sabe. Puedes tener una instrucción, un conocimiento que te da el título de sábelo todo, pero a la hora de construir vidas, lo que necesita es el amor. El amor. Y cuando nosotros leemos todos esos versos desde el capítulo 8 de Primera de Corintios y leemos el pasaje bíblico, está hablando la Escritura de los creyentes que piensan en ellos, pero no piensan en los demás. Cuando edificas tu vida en el amor, cuando la iglesia edifica su vida en el amor, no va a pensar en él solamente, sino va a pensar en los demás. Y la única manera que se construya y se edifique la vida de otras personas y de los hermanos de la iglesia es que nosotros pensemos en los demás. Al pensar en los demás, eso nos habilita a que nosotros apliquemos el amor que los alienta, que los fortalece, que los hace crecer y que ayudan las vidas que tienen problemas en sus vidas, que necesitan ser construidas y edificadas. Por eso usamos el principio de edificar en el principio del amor. Y tenemos que edificar en el principio del amor. Normalmente soy un pastor que siempre voy a reuniones por la gracia del Señor, pero yo hablo es cuando enseño o cuando tengo una reunión. Pero cuando voy a reuniones en las cuales he sido invitado, hablo poco. Y hablo poco porque se tocan tanta diversidad de temas, tanta diversidad de aspectos y puntos diferentes en reuniones, que yo prefiero estar en silencio. Porque si entro en el debate, si entro en la discusión y en los puntos diferentes, ¿en qué edifica eso a una persona? El conocimiento envanece, pero el amor edifica vidas. Tu esposa necesita un esposo que edifique, que tenga amor. Los hijos en la familia necesitan a los padres que construyan y edifiquen sus vidas. ¿Qué hacemos nosotros? Yo tengo más años que tú, soy más viejo que tú, sé cómo es la vida y así como vas, nunca vas a echar para adelante. ¿Qué estamos haciendo?
El conocimiento envanece y te da un sentir de orgullo. Pero cuando se trata de edificar, de construir vida, tenemos que edificar en el principio del amor. El amor une. El amor pasa por alto multitud de pecados. El amor es perdonar, es aceptar, es ayudar. El amor es lo que necesitan las personas para ser construida y edificada. Usted se puede imaginar una persona que tenga tantos problemas. Yo conozco personas que tienen muchos problemas. Pastor, quiero que me atienda, y por teléfono, y cuando vengo a contar, hermana, ¿cuál es el problema que quieres que hablemos? Si me habló de 11 problemas. Pastor, de 11 problemas, me hablaste de 11 problemas. ¿Por cuál quiere comenzar? La gente está derribada, destruida. La gente está de brazos caídos por los problemas que tienen. ¿Qué necesitan para ser construidos y edificados? El amor, el principio del amor. Jesús escogió 12 discípulos. ¿Por qué los escogió? Porque eran buenos. Eran preparados, eran estudiados. El que escribe Apocalipsis, llamado el discípulo amado, en una oportunidad sale Juan. Juan estaba muchacho. O sea, estaba comenzando pues. Y le dijo: Señor, ahí está una gente que te está buscando. ¿Quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús los vio. Y le dijo: no sabéis de qué espíritu soy. Cuando no construimos, edificamos en el amor, no sabemos de qué espíritu somos. ¿Cómo? Cuando no usamos el principio del amor, ¿cómo hacemos daños? ¿Cómo destruimos? ¿Cómo producimos en el ánimo de las personas? ¿Cómo somos negativos en su ánimo? Pero cuando nosotros amamos y edificamos las vidas en el principio del amor, es lo que necesitan las vidas para crecer y lo que necesita una iglesia para crecer. Si es verdad que nosotros con nuestro conocimiento, otra vez me tiene cansado el mismo problema, nos molesta mucho a nosotros el error, la equivocación de las personas, nos incomoda cuando es repetitivo, nos cansa. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque tu vida es instrucción y conocimiento. Pero cuando tu vida la edifica en el principio del amor, no te cansa. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Escribe el libro de Santiago. Amén. La gente dice de las iglesias: yo no quiero ir más para esa iglesia. En esa iglesia no hay amor. ¿Está viendo el daño que causamos? Cuando nos llenamos de la instrucción y el conocimiento y no edificamos para construir vidas y edificar vidas, no nos edificamos en el principio del amor. Cuán importante es el principio del amor. Toda persona que todo le molesta, que todo le incomoda, que son perfeccionistas, para todo es una perfección,
y continuamente está el malestar, la incomodidad en una persona, necesitas edificar tu vida en el principio del amor, que te habilita para restaurar tu vida y te habilita para restaurar la vida de los otros, la vida de personas. Si todos como iglesia edificamos el principio del amor, hermano, cuando yo llegara acá a la iglesia, la cola llega hasta la esquina. Amén. Cuando edificamos nosotros en el principio del amor, la gente nos quiere. La gente está detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que construimos, que alentamos y fortalecemos las vidas en sus pruebas, en sus problemas, en sus necesidades. Somos esos instrumentos que edifican y construyen bajo el principio del amor. Y qué bueno es amar. Amén. Cuando me levanté en mi casa, un hogar que nunca funcionó bien, una familia disfuncional. Luego me casé muy joven, tuve hijos muy joven. Y vivir la vida sin ser construida primero en el amor me fue bastante difícil. Y usted no tiene idea en los problemas a los cuales me involucré por no edificar mi vida en el principio del amor. Usted sabe los problemas que usted en muchas oportunidades se ha involucrado. Y se ha involucrado en muchos problemas de la vida porque ha pasado por alto edificar en el principio del amor. El amor restaura nuestras vidas, construye nuestras vidas, restaura nuestras vidas. El amor nos hace crecer como persona. El amor nos hace vivir mejor en la comunidad y nos hace vivir mejor en la sociedad y en la familia de Cristo nos hace vivir mejor, edificando el principio del amor. Amén. Si no nos decidimos a sembrar en el principio del amor, seremos orgullosos, altivos, estaremos incómodos, molestos constantemente. Nosotros estaremos irritados porque somos perfeccionistas hasta que llega el principio del amor. Jesús lo sabía, nuestro Señor. Él le dijo a los discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. La medida la cual ustedes se van a amar es así como yo los he amado. Jesucristo nuestro Señor, Él dio su vida por el principio del amor que Él tenía en su corazón. Dio su vida por nosotros. Cuando llego a un lugar a servir al Señor, siempre lo he hecho. Es un hermano aquí, yo quiero ir a la comunidad y decirle: yo soy el nuevo pastor de la iglesia. Como un pastor que invita a otro pastor a enseñar. Le dice: dame la dirección. Y le envía la dirección por Google. Y él va allí instruido y llega al lugar. Pero hermano, ¿dónde está la iglesia que no la veo? ¿Dónde está usted? En una casa, al frente está la iglesia. Pero él, el pastor, preguntaba: ¿dónde está una iglesia aquí? Iglesia, por aquí no hay iglesia, por aquí no hay iglesia. No conocían al pastor. Pastor, pero es que yo pregunté que dónde estaba ubicada la iglesia. No supieron decirme dónde estaba la iglesia. ¿A usted lo conocen aquí?
Bueno, algunos me conocen. Hermano, el que practica el principio del amor y edifica su vida en el principio del amor, todos lo conocen. Amén. Hay cosas que son obligadas y duelen. Si en la iglesia no practicamos el principio del amor, hay cosas que suceden y duelen. En algún momento tendrás que practicarlo con tu hijo, con un ser querido, con tu esposo, con tu esposa, en algún momento. Y ese momento es Dios hablando a tu corazón para decirte: ¿te duele? Edifícalo en el principio del amor. Amén. Cuando usted edifica a personas en el principio del amor, usted en un momento dado va a decir: yo hoy te necesito. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Qué quieres que te haga? Pero a veces lo encontramos allí todos con los problemas, derribados, desanimados en la vida. ¿Y dónde están tus parientes? No, me dejaron, estoy solo. Y aquí, ¿quién te puede? Nadie me ayuda. Es Dios diciéndote: no has edificado tu vida en el principio del amor y por eso estás solo, estás sola. Pero cuando edificamos el principio del amor, no estamos solos. Y usted tampoco va a estar sola, porque edifica sobre el principio del amor. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 8, en esta versión. Pablo dice en el verso 1: en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, ¿qué dice? Pero el amor edifica. Pablo, cuando habla en este capítulo 8, luego salta al capítulo 10 de 1 de Corintios. Pablo en el capítulo 10 vuelve a tomar el tema del capítulo 8. Y Pablo habla en el capítulo 8, en el capítulo 10 de 1 de Corintios, y Pablo habla el mismo tema. ¿Y cuál es el tema? Acerca una pregunta que le hicieron por carta. Apóstol, ¿qué piensa usted si nosotros que estamos en la gracia del Señor podemos comer la comida sacrificada a los ídolos? Y por eso que Pablo toca el capítulo 8 y luego va al capítulo 10 para aclarar la pregunta que le habían hecho al apóstol Pablo mucho antes de escribir acerca de este punto. Y Pablo está hablando que si comes la comida sacrificada a los ídolos, no está mal. Pero si alguien o algún hermano te dice: hermano, no lo coma, porque eso es malo, ¿qué dice la palabra? No lo comas. No, yo tengo conocimiento y sé lo que dice la palabra. Religioso, chicos, yo me la voy a comer porque la Biblia dice que oramos por los alimentos, son santificados y mira, va para adentro. Así que déjate de eso. La Escritura está hablando que no se puede hacer tropezar a los débiles en la fe y a los débiles de conciencia. Si hago con mi acción, porque tengo conocimiento, ofendo a mi hermano, no debo hacerlo.
Porque yo debo pensar en el hermano o en la hermana. Yo debo usar el principio del amor, que es lo que me habilita para pensar en mi hermano o en mi hermana, si lo que voy a hacer no le ofende, si lo que voy a hacer no hiere su vida, si lo que voy a hacer va a causar un tropiezo en él. Yo debo, el principio del amor te da esa habilidad de ser prudente. No levante la mano, pero voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos acá cuando llega diciembre beben vino? No levante la mano. El vino es sabroso, ¿verdad? Bueno, o sea, hay algunos que dicen, un poquito de malo porque Jesús morir. En una oportunidad me dicen, pastor, ¿qué vas a hacer después del cañonazo? Aquí en mi casa. Es más, yo siempre me acuesto temprano. Y entonces me hace pregunta y me persuade, ok, yo voy a tu casa. Voy a su casa. Y saca un vino, dice, este vino es de manzano. Este vino es un vino de fresa. Este vino, ¿cuál vas a beber? Y tomo la botella y estoy buscando el grado de alcohol que tiene. Y le dije, no, varón. ¿Pero por qué? No. Y no solamente fui yo invitado, habían otros. Y el hermano persuadió a otros. No, varón, no está bien, pero mira, hermano, y le hizo beber. Mi Alberto no, yo no. Estaba con mi hijo, el hijo mayor. Y él miraba todo. Pero papá, ¿por qué no? No puedo hacerlo. Hermano, botella de vino van y vienen. Se transformó el hombre. Agarró un tubo y a golpear a los hermanos que estaban ahí. Y uno ya no hay qué hacer. Y tuve que usar la autoridad de la palabra y lo llamé por su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias a Dios que funcionó. Y bajó la cabeza. Le quité esas cosas. Vengo mañana. Cuando llegué al otro día, llegué tarde. Y como que no hay nadie. Al rato, ya va. Y esperamos bastante. Fui con el hijo mío, porque él también tenía inquietud de ver qué había pasado. Y me dice, hermano Luis, no sé dónde está nuestra ropa. Y comenzamos a buscarle en la casa de ropa. No estaba ropa por esa casa. Vamos a subir al techo. Tampoco en el techo. Muchos hermanos se ofendieron. Muchos hermanos dejaron de ir a la iglesia después de eso. Yo tenía que decirle, pero tú me viste a mí que no estaba en eso. Otro dice, porque Jesús bebió vino. Claro, bebió vino, pero no de ese de alcohol. Un vino, jugo de la vid, dice la palabra. Ni fermentado, jugo de la vid. Porque Jesús era nazareo, no de Nazaret, de la ciudad de Nazaret, sino nazareo. Practicó un voto llamado el voto del nazareato. En ese voto no podían pasar navaja ni por su barba, ni por su cabellera, y no podían beber ni vino ni sidra. Juan el Bautista, también Samuel, y algunos específicamente que Dios llamó con ese voto del nazareato. Y Jesús cumplió su voto. Él cumplió toda la ley, todos los votos, los requisitos, toda costumbre. Jesús la cumplió toda. Por lo tanto, según el carácter del Señor,
él no podía beber vino ni fermentado, que era el que más se usaba en ese entonces, ni vino con alcohol. Cuando nosotros, en ese caso, hacemos tropezar a alguien, usted se puede imaginar que usted esté en un lugar y un hermanito que salió del vicio del alcohol o del vicio de esa bebida. Hermano, ¿y usted puede hacer eso? Claro, hermano, en el nombre de Jesús. Claro que podemos hacerlo. Y va, ¿verdad? Sí, tómate uno, chico. No. Pero ¿qué pasa, chico? No te va a caer mal. Y se la toma. Y se aparta después. Se hace tropezar un hermano, lo dice 1 Corintios capítulo 8, para que usted lo lea en su casa. Se hace tropezar un hermano. Y no solamente se hace tropezar un hermano, se peca con él y se peca con el Señor. Por eso, la única medida es el principio del amor que te hace y te habilita para no hacer tropezar, para no dañar y para no hacer que el hermano peque, es usando el principio del amor. En una reunión me dicen, pastor, tú eres hueso rojo. Y hueso rojo se le dice a esos pastores religiosos, ¿verdad? Es un hueso rojo, religioso que, y como me dijo alguien, ¿te condena eso? No, a mí no me condena eso. Dice la palabra, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese fue el texto que di. Así dice la Escritura. Hermano, si en una familia que no funcionó bien, mi debilidad fue el alcohol, y yo tenía eso claro en mi vida, si mi debilidad fue el alcohol, yo no voy a tomar alcohol, por todos los medios. Luis Alberto, pastor, no. ¿Están grabando o no? Sí están grabando. Iba a decir algo, pero no puedo decirlo. Acerca de la edificando en la santísima fe, allá ubicada en Judas. Judas tiene un capítulo y vamos a leer un verso interesante en el libro de Judas, verso 19, edificando en la santísima fe. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice edificando en la santísima fe? Mire, tiene muchas cosas interesantes y es importante que usted edifique en la santísima fe, y una de las cosas que involucra la santísima fe es la salvación en Jesús. Edifiquen la salvación de Jesús. Amén. Edifique que es justo, que es justificado delante de Dios por la salvación de Jesús. ¿Qué le parece si decimos, Señor, gracias? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes estar sobre tus pies, por favor?